¿Qué tal? Es miércoles 9 de julio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora y el lugar donde nos vea. Estamos iniciando este esfuerzo informativo que, como siempre le digo, si usted le da clic a nuestras publicaciones, las comparte, nos permite continuar, pero no solo eso, también crecer. Tenemos mucha información de lo que ha venido sucediendo en las últimas horas. Iniciaron, por supuesto, y hay que iniciar con las iniciativas para detener los abusos en las grúas y en los corralones. Ayer, choferes de aplicación se manifestaron en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado. Cero privilegios para transportistas, anuncia Movilidad y Transportes. Mañana, sí, mañana jueves, decidirán quién será el o la titular de la Comisión de Derechos Humanos, esto en el Congreso local. Asume titularidad la nueva presidenta de la CANIRAC. Fiscalía Anticorrupción, con dudas sobre el proceso del expresidente Villalobos. Le estaré contando de algo que hicieron ayer a través de sus redes en la Fiscalía. Esté muy atento. Reabre el presidente Eder Rodríguez Casillas el comedor comunitario de la colonia El Porvenir. Madre reclama justicia por abuso contra su hija menor. Rescatarán la ruta de Zapata. Cuauhtémoc Blanco y Antonio Villalobos se volaron el dinero de los impuestos. Y finalmente, tristemente, Morelos ocupa el primer lugar nacional, el nada honroso, primer lugar nacional en despojo. De eso y más le estaremos hablando en los siguientes minutos. Y mire, le contaba, dicen así los choferes de aplicación: nos roban las ratas y nos roban en el corralón. Ayer, repartidores por aplicación exigieron eliminar el cobro del corralón para víctimas de robo de vehículo, al considerar que estos sitios son revictimizantes. Y no solo eso, piden que los corralones pasen a ser públicos, que dejen de ser espacios lucrativos de particulares y se conviertan, como tiene que estar, en espacios de seguridad resguardados por el Estado, coordinados y administrados por el Estado. Así lo señaló Diego Torres, vocero del gremio. Vamos a escucharlo. Porque sabemos que está en discusión y a nosotros nos interesa mucho el tema de evitar, en primer lugar, la doble victimización. Si a ustedes les roban un coche, tenemos un caso reciente, un coche que fue sustraído a las 11 de la mañana, se recuperó ese mismo día a las 3 de la tarde y tuvo que pagar 3,000 pesos. Ni 24 horas habían pasado. Cuando no es imputable, pues, ¿no? No es una persona que no trajera sus papeles, hubiera chocado, etcétera. Fue víctima de un robo y en algunos casos es incluso excesivo. Motos que valen la unidad 17,000, 19,000 pesos, ya cuando te habla Fiscalía de que está recuperada y vas, te cobran la maniobra, el arrastre, los kilómetros, el inventario y 2 semanas que estuvo ahí sin que te avisaran y sale una cuenta de 10,000 pesos. Más lo que uno tiene que invertirle porque le desvalijan la moto, la acaba pagando otra vez. Muchas se quedan por eso ahí, pues en propiedad ahora, ¿no? De los dueños del corralón. Entonces nosotros decimos, hay un doble robo. Nos roba la rata y nos roba el corralón y ya decimos basta. Vamos entonces, en primer lugar, por una iniciativa que evite esta doble victimización, que exima del pago en todo el estado a quien sea sujeto de robo u otro delito u un accidente que no sea imputable a su responsabilidad. Segundo lugar, sabemos, y eso lo platicamos hoy en la mesa, que hay también una iniciativa para un próximo periodo donde se tabule, se ponga un tope a la tarifa que pueden cobrar estos corralones. Y por último, nuestro objetivo sería de plano desaparecerlos como propiedad privada a los corralones y que pasen a ser propiedad pública. Es decir, los corralones es una función de seguridad, el resguardo de los vehículos debe ser propiedad del Estado o propiedad del municipio, no de un particular que actúa en función del lucro, porque para eso está invirtiendo, ¿no? Para acumular ganancias, y en la búsqueda de ganancias, pues pervierte la actuación de policías. Así tal cual, usted lo sabe, desde que inició el movimiento del presidente municipal allá en Michoacán en torno a que los corralones ya iban a ser públicos y que no iban a permitir que fueran establecidos cobros excesivos o cobros, es más, ni siquiera cobros excesivos, cobros naturales a víctimas de robo. Desde entonces nosotros tomamos el tema y hoy es un tema que tiene que resonar con mucha fuerza en el Congreso del Estado. Es necesario legislar en la materia, quitarle los corralones, de verdad. Son pocos los municipios que tienen corralones municipales. Uno de ellos, por ejemplo, Tepoztlán, tiene un corralón cuya propiedad, el terreno donde está instalado, es de los comuneros, de la comunidad.
y el ayuntamiento paga una cuota anual a los comuneros por la administración de ese espacio. Quien administra todo el corralón es el propio ayuntamiento. Eso tiene que pasar en todos los municipios, pero no solo eso, se tienen que eliminar los cobros por recuperación de vehículos. Si a usted le roban un vehículo, imagínense, a usted le roban un vehículo y resulta que pasan tiempo, y así nos ha pasado en algunas ocasiones, hemos conocido de casos donde después de 2 meses resulta que estaba en un corralón. Va usted, reclama, presenta los documentos, cumple con todo el trámite que establece la Fiscalía General del Estado y las leyes en la entidad en la materia. Usted cumple con todo y ahora tiene que darse un agarrón con el corralón. Le tienen que cobrar los días de piso, los días que haya estado, si estuvo 2, 3 meses, y no solo eso, el arrastre, le dicen que hicieron maniobras y además en la mayoría de los corralones desvalijan las unidades, motocicletas, desvalijan carros, camiones, camionetas, cualquier tipo de vehículo, lo desvalijan. Es necesario que los corralones pasen a manos del gobierno, de los gobiernos municipales, del gobierno estatal, y no sigan siendo un espacio lucrativo para particulares. Los de Cuernavaca, aguas. Los de Cuernavaca, de verdad es que son el abuso más grande que hay en la entidad. Dejamos este tema, pero seguimos con el transporte. Todos los operadores del servicio de transporte público, choferes de rutas y taxis, deberán cumplir con un proceso obligatorio de capacitación y aprobar exámenes antidoping. Esto fue lo que advirtió el coordinador de movilidad y transportes en el estado, Jorge Alberto Barrera Toledo, y dijo: quienes no acaten esta disposición no podrán seguir prestando el servicio y podrían perder su concesión. Vamos a escucharlo. Estamos revisando de qué manera hacemos el servicio del transporte público más digno, más confiable y más seguro. No podemos, eso es un tema que de verdad no está a discusión, no estamos revisando ningún mecanismo para poder evitarlo, más bien necesitamos ver cómo agilizamos estas capacitaciones que le vienen bien a todas y todos, incluso a los mismos conductores, es decir, por eso les comentaba, me extraña un poco este pronunciamiento, porque decir que tenemos diálogo permanente con la mayoría de los sitios de taxi constituidos y que ellos mismos promueven el tema de que estas capacitaciones se lleven a cabo. Por eso vamos a revisar muy bien quiénes integran este grupo que se manifestó en ese sentido, porque son momentos de definiciones en la coordinación y que no vamos a permitir que inconformidades de ese tipo pongan en riesgo la seguridad de quienes usan el transporte público. ¿Si prevalece esta negativa, les podrían retirar la concesión? Por supuesto, además, quienes no cuenten con estos gafetes y con las medidas que estamos proponiendo, pues simplemente no podrán prestar el servicio. Mire, el funcionario subrayó que la coordinación puede mostrar flexibilidad, sí, la coordinación de movilidad y transportes, en aspectos como horarios, plazos administrativos o mecanismos de simplificación. Sin embargo, fue categórico al señalar que temas como la seguridad, la capacitación y la correcta identificación de los conductores no están sujetos a negociación. Hoy ya están afuera de movilidad y transportes desde muy temprano, queriendo negociar privilegios para sus agremiados, los taxistas del estado. Desde luego que reconocemos su labor, desde luego que reconocemos la importancia de su trabajo, reconocemos su fuente de empleo, sí, pero tienen que cumplir. Todos los ciudadanos cumplimos, porque ellos no, son de una clase distinta, son de una raza distinta. ¿Qué privilegios tienen que tener ellos que los ciudadanos no los tenemos? Todos debemos de contribuir en tiempo y forma como establecen los reglamentos, las leyes, todo lo que hay en torno a la movilidad. Y si no lo hacen, con la pena, como le dice el coordinador de movilidad y transportes, pueden ser suspendidos o hasta perder su concesión. Dejamos este tema y nos vamos al Congreso local, porque allá el coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional aseguró que posiblemente este jueves, y todo parece indicar que así será, este jueves designarán al o la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Requerimos generar certeza y confianza para todas las personas, mujeres u hombres que acudan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la convicción de que van a ser atendidos. Consideramos que se tiene que concluir antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, porque no podemos dejar un vacío. Es una opción, si podemos llevar a cabo con los acuerdos, si se genera un consenso sobre una figura, pues seguramente el jueves estaremos en condiciones
ya del nombramiento de la próxima titular de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, fue la versión del coordinador del grupo parlamentario de Morena, y lo dice así: este jueves podrían resolver ese tema y muchos otros pendientes que traen en la agenda legislativa. Dejamos el Congreso y ayer, en un acto que llamó poderosamente la atención por la gran convocatoria que tuvo, la empresaria restaurantera Carla García Holguín rindió protesta como presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, por el periodo 2025-2026. En este marco, no perdió la oportunidad para lanzar un llamado a las autoridades de todos los niveles para unirse en torno al desarrollo del Estado. Hoy lanzo también una invitación formal a las y los presidentes municipales del Estado. Construyamos juntos el primer gran censo gastronómico de Morelos, porque lo que no se nombra no se valora y lo que no se identifica no se protege. Necesitamos saber cuántos somos, dónde estamos, qué cocinamos y qué aportamos. Este censo será la base para construir políticas públicas más justas, campañas turísticas más efectivas y una identidad gastronómica sólida a nivel nacional. Y juntos podremos trazar el mapa de lo que alimenta Morelos. Y ya le decía, tenemos que destacar que el acto tuvo una gran convocatoria, estuvieron representantes de muchos sectores, chefs reconocidos, cocineras tradicionales, autoridades estatales, federales y municipales. Nuestro reconocimiento y nuestro deseo de que en la CANIRAC puedan incidir, por supuesto, o desde la CANIRAC puedan incidir en el desarrollo económico importante del Estado. Usted lo sabe, quienes conforman principalmente la CANIRAC son los restauranteros del Estado, donde se genera una gran economía, donde se generan un gran número de empleos. Le deseamos lo mejor. Dejamos este tema y nos vamos a algo que nos llamó ayer poderosamente la atención. Le informamos oportunamente ayer que un juez determinó no vincular a proceso al expresidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos. Usted lo va a ver en las imágenes. Tras ese anuncio, la Fiscalía Anticorrupción subió un comunicado de prensa a sus redes sociales en el que, entre otras cosas, decía, en relación con la decisión de un juez de control que resolvió no vincular a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones en cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión el exalcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio N., respetamos la resolución del Poder Judicial. Sin embargo, manifestamos nuestra inconformidad con el criterio adoptado al considerar que existen elementos suficientes para sostener la probable responsabilidad del exfuncionario en los hechos investigados. No es obvio precisar que el propio juzgador de la causa reconoció que existe un delito. Son 4 o 5 párrafos los que ocupa la Fiscalía en este comunicado de prensa. Lo subió antes del mediodía y después lo volvimos a buscar en sus redes sociales y ¿qué cree? Ya no estaba. Pasó el tiempo, no dijo nada la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente publicó, no como un comunicado de prensa, simplemente como estos que les llamamos ahora en las redes sociales post, una publicación sencilla de 2 párrafos, donde dice: Cuernavaca, Morelos, a 8 de julio del 2025, Fiscalía Estatal contra la Corrupción garantiza la defensa del interés público. Y dice el texto: la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Morelos interpondrá el recurso conferido por el marco jurídico vigente ante el auto de no vinculación al proceso que un juez de control dictó el pasado lunes 7 de julio del 2025 en audiencia celebrada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo en revisión número 137/2024. Esta Fiscalía es respetuosa de las decisiones de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Morelos y se rige por el cumplimiento de nuestro deber constitucional de combatir la corrupción en irrestricto apego a la ley y defensa del interés público. A alguien le llamaron la atención, a alguien le corrigieron la plana y cambió la versión en la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, también dejamos el tema de la Fiscalía y nos vamos a Jiutepec, porque como parte de las acciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el municipio de Jiutepec, el alcalde Eder Rodríguez Casillas encabezó la reapertura del comedor comunitario en la colonia El Porvenir, un espacio que ofrecerá alimentos a bajo costo para quienes más lo necesitan. Durante el acto inaugural, el edil anunció que para el año 2025
se contempla la apertura de 11 nuevos comedores comunitarios distribuidos en distintas colonias del municipio, como parte de un programa integral para garantizar el acceso a una alimentación digna. El comedor El Porvenir ya cuenta con más de 77 personas inscritas, quienes recibirán una comida completa por tan solo 35 pesos, en una medida que busca aliviar el gasto familiar diario y apoyar a sectores vulnerables. Vamos a escucharlo. De otro comedor comunitario, y así vamos a estar haciendo varios comedores comunitarios. Este año son 11, ojalá lleguemos a 15. Este gobierno, lo decimos claro, está dispuesto a trabajar todos los días con la gente de la comunidad que más lo requiere y que tenga una necesidad primordial, que es la atención a los adultos mayores y a la gente que menos tiene, pero que también tiene necesidad de que le podemos apoyar. Eso es lo que se necesita, sin duda. Hay gente, hay familias que tienen escasos recursos y que estos espacios, estos comedores comunitarios les vienen muy bien. Y ya que hablamos de las familias, mira, ayer hubo una manifestación muy particular en el Tribunal Superior de Justicia, frente al Tribunal Superior de Justicia. Una mujer reclama justicia para su menor hija, quien fue abusada. Voy a leer textualmente lo que dijo ayer esta mujer. Mi hija alzó la voz y yo no voy a callar. Fue lo que afirmó Susana Barragán Castillo, mamá de la menor identificada como Eloísa, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su madre. En entrevista, relató que fue el pasado 8 de marzo cuando su hija de 17 años rompió el silencio y le confesó que desde los 15 años había sido agredida sexualmente. El presunto agresor, identificado como Jorge, está detenido y hoy justamente enfrenta una audiencia de vinculación a proceso. Susana, la madre de esta menor, exige justicia y que el caso no quede impune ante lo que considera una deuda del sistema hacia las víctimas que deciden hablar. Lo dijo ella, mi hija tuvo el valor de hablar. Yo exijo que ese valor no quede impune. Además señaló que desde que se inició el proceso legal ha sido intimidada por familiares del presunto agresor. Vamos a escucharlo. Mamá de mi hija, Elo, 17 años, desde los 15 años fue violada por mi pareja, es padre de mis gemelos. Mi hija me dio a conocer este día de la marcha, 8 de marzo de este año, me abrió la voz, levantó la voz. Fuimos a fiscalía, se hizo la denuncia, están siendo investigados. Mi pareja, su padre de mi pareja, Rafael, Jorge, y dentro de su familia, Adelina, y todos ellos me han amedrentado. Tengo miedo, tengo temor. Me sacaron de mi casa, me quitaron mi casa, me quitaron mis cosas personales, me quitaron mi negocio, mi lavandería. Mañana es la audiencia. Pido justicia y que se escuche la voz de mi hija, que se escuche mi voz. Sí tengo miedo, pero somos sobrevivientes y quiero salir de esto. Quiero que muchas personas se den cuenta que sí se puede hablar, que muchas mamás no se queden calladas, que mi hija tuvo el valor de hablar y como yo hay muchas. Quiero justicia para mi hija Eloísa. Y miren, en este sentido, de verdad es que tenemos que ser tajantes, tenemos que ser contundentes. Recientemente, esta semana, la iniciamos con la noticia de 3 menores que fueron asesinadas presuntamente por la pareja de su señora madre. También la madre fue asesinada, todo parece indicar, por esta misma persona. Ayer, de verdad, cuando escuchaba el relato de una de las madres buscadoras que fue quien encontró a estas 3 menores debajo de un árbol fallecidas, de verdad se necesita no tener corazón para no ser conmovido. Y mire, no arriesgue a sus menores, no arriesgue a sus hijos, no arriesgue a sus hijas. Muchas veces dejamos entrar a nuestro hogar, a nuestra casa, a gente que no conocemos realmente, que creemos que conocemos. Y mire, se lo digo con mucho respeto. Si usted tuvo una relación y producto de esa relación tiene hijos, tiene hijas, y usted desea volver a hacer su vida, cuide bien con quién lo va a hacer, porque muchas veces en lo último que pensamos es en nuestros hijos. Tenga mucho cuidado. Dejamos este tema y con el objetivo de preservar la memoria histórica y fortalecer el turismo cultural, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció el inicio de trabajos de rescate, rehabilitación y mantenimiento de la llamada Ruta de Zapata. La titular de la dependencia, Montserrat Orellana Colmenares, informó
que el proyecto contempla intervenir los principales puntos que integran el recorrido histórico del general Emiliano Zapata, los cuales actualmente presentan diversas fallas, descuidos y deterioro estructural. Vamos a escucharla. Sí, es de los municipios. La Ruta Zapata es el Museo de Nenecuilco en Ayala, es el Museo El Escuartel de Altizapán, Chinameca, y también está el Museo de Sitio de Cuautla, Museo de Sitio de Independencia de Cuautla. Ahorita lo que no hemos dado a la tarea es hacer planes de manejo y estamos ya viendo los diagnósticos de qué es lo que se requiere de obra específica, ¿no? Quiero anunciarles también que justamente fuimos beneficiados con PAISE 2025, que es un recurso de Cultura Federal, que se estará interviniendo parte de lo que falta en el Museo de Sitio de Cuautla, que es el elevador y drenaje, ¿no? Que hay una parte que todavía está cerrada, y con eso lograremos que el próximo año esté. Pues sí, usted recordará que en el 2017, con el temblor, con el sismo, muchos de los espacios, de los monumentos de la Ruta de Zapata fueron dañados. Es necesario que haya trabajos de recuperación, de preservación, y que se retome la importancia de esta emblemática ruta que es la Ruta de Zapata. La funcionaria agregó que el rescate no solo contempla mejoras físicas, sino también estrategias de difusión para acercar a las nuevas generaciones al legado del caudillo del sur. Dijo ella, es una deuda histórica que tiene el Estado con su gente y con su historia. Y en más de la política morelense, el sistema de administración tributaria ha requerido al Ayuntamiento de Cuernavaca un pago inmediato, escúchelo bien, de 269 millones de pesos, toda vez que se retuvo lo correspondiente al impuesto sobre la renta, pero el recurso no fue reportado al órgano desconcentrado. El edil de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, informó que frente a lo anterior ya tuvo un acercamiento con la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, quien ha dado un visto bueno para apoyar al municipio. Además, han iniciado la presentación de denuncias en contra de quienes resulten responsables por omisión o negligencia en este sentido. Vamos a escucharlo. Por haber retenido el impuesto sobre la renta, no integrarlo al SAT, que también nos ha generado en un caso la obligación de pagar cerca de 70 millones de pesos que logramos cubrir con apoyo del gobierno del Estado. Se han generado las denuncias correspondientes y tenemos otro encima que ya nos notificó el SAT por 269 millones de pesos generado desde el 2016, también por retener ISR y no entregarlo. Es esencialmente un delito de evasión fiscal, pero le corresponde al SAT perseguirlo. Nosotros iniciaremos en su caso la denuncia por los temas administrativos y del Fuero Común. También de Cuauhtémoc Blanco y de Villalobos. ¿Y les están requiriendo ese pago? Sí, desde luego ya nos requirieron. Tenemos muy poco tiempo para cubrirlo. He solicitado el apoyo de la señora gobernadora. Hay una opinión favorable, pero tenemos que contar con el recurso. Aún con este respaldo tenemos que pagar por lo menos 70 millones de pesos que no están presupuestados ni disponibles. Debemos buscar la manera de jalar de diversas partidas para poder acumularlo y ya llegar a gobierno estatal a pedir el apoyo. Y sí, hay que decirlo tal cual. Cuauhtémoc Blanco y Francisco Villalobos sí retuvieron esos recursos o esos impuestos a los trabajadores, pero ¿qué? No los reportaron. ¿A dónde fueron a parar? No sabemos. Hasta ahora no se sabe. Siguen las investigaciones. Cuauhtémoc no hizo nada contra Francisco Villalobos, al menos es lo que se ve. Hoy José Luis Uriostegui está intentando. Hay más de 30 carpetas de investigación que no han sido judicializadas en la Fiscalía Anticorrupción. Se exigen resultados. Es necesario presentar los resultados oportunos. Y mire, ya para finalizar, ¿qué cree? Ocupamos los primeros lugares en el país. Como siempre, ocupamos primeros lugares deshonrosos. Y hay uno, la organización Morelos Rinde Cuentas, ha informado esta mañana que Morelos es el primer lugar nacional en despojo en ciudades de más de 10,000 habitantes. Además, Morelos tiene 7 municipios en los primeros lugares. ¿Cuáles son? Atlatlaucan, Tepoztlán, Tlayacapan, Huitzilac, Jojutla y Cuernavaca. Y no solamente eso, ¿cuáles son las ciudades con la mayor incidencia en el delito de despojo? Entre esas
entre las 6 principales hay tres de Morelos. El primer lugar es Cuautla, el segundo lugar es Cuernavaca y el sexto lugar es Yautepec. ¿Cómo están ubicados a nivel nacional? Primer lugar Cuautla con 62 despojos, Cuernavaca segundo lugar con 124 despojos, y así se va el número, pero las principales ciudades del país con un mayor número de despojos son Cuautla, Cuernavaca y Yautepec. Ese honroso primer lugar lo tenemos. Y es curioso porque Morelos es la tierra del agrarismo, es donde nació el agrarismo y es una de las tierras más inseguras. Es una tierra social predominantemente, es decir, ejidal y comunal, razón por la cual los ejidos y las comunidades, los comuneros, han lucrado con la tierra hasta en zonas prohibidas. Ahí está el Tezcal, la Sierra Montenegro, para donde usted voltee, hay invasiones, hay despojos, y no solamente en esas reservas, sino también en las zonas urbanas. El estado de Morelos ocupa el honroso primer lugar en despojo. Con esto nos vamos. Tenga mucho cuidado, seguirá lloviendo. Hay diferentes manifestaciones, protestas. Estaban reunidos taxistas afuera de Movilidad y Transportes. En el centro también había una manifestación. Hoy todo parece indicar que oficialmente concluye el ciclo escolar 2024-2025 y salen de vacaciones los menores en educación básica, nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenga un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Noticias con David Alanís.